Me da mucho gusto que nos volvamos a encontrar en este espacio en el que seguimos a Jesús en el Evangelio de Marcos. Nos encontramos en el capítulo 11 y hoy vamos a leer dos porciones, siempre el capítulo 11, del versículo 12 al 14 y del 20 al 26, que son dos pasajes que tienen relación, que hablan del mismo elemento, del mismo hecho. Y de ahí salen las enseñanzas que el Señor quería darle a sus discípulos y que sin duda alguna ha quedado registrado para que nosotros también nos edifiquemos. Así que vamos a leer y luego vamos a comentar algo. Dice así el capítulo 11, versículos del 12 al 14. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Hasta ahí el versículo 14. Luego el 20 dice: y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Hasta ahí el texto. Bueno, Marcos registra que el Señor Jesús y sus discípulos se fueron a Betania, después de la entrada a Jerusalén. Usted recordará el pasaje anterior. Y se van a Betania, probablemente a la casa de Lázaro, de Marta y de María, que eran sus amigos. Me imagino que allí habrá pasado la noche. El siguiente día vuelven a Jerusalén el Señor Jesús vuelve con la clara intención de expresar su total desaprobación sobre la forma en la que los líderes religiosos de Israel habían hecho de la casa de su padre, como textualmente se menciona. El templo dice que es una cueva de ladrones. Y luego lo vamos a ver en el siguiente pasaje. Marcos coloca lo que ocurrió en el templo entre estos dos pasajes que acabamos de leer, que tuvieron lugar en el camino. Se trata de la historia de la maldición de la higuera, así lo conocemos popularmente. Nos preguntamos, ¿qué importancia tiene una higuera en el camino de Betania a Jerusalén para que el evangelista haga mención de ella en dos ocasiones? Aunque también la hace el evangelista Mateo. Pero nos vamos a concentrar aquí. Y es que a lo largo del Antiguo Testamento, Dios se había referido a su pueblo, Israel, bajo el símil de una higuera. Como uvas, dice Oseas en el capítulo 9, como uvas en el desierto, hallé a Israel. Como la fruta temprana de la higuera, en su principio vi a sus padres.
póngale atención, fruta temprana. El profeta Jeremías también tuvo una visión en la que vio 2 cestos, uno lleno de higos buenos, como brevas, y otro de higos malos que no se podían comer. Unos simbolizaban al pueblo de Judá que había sido deportado por Nabucodonosor a Babilonia, pero que habían permanecido fieles al Señor. Y los otros, el resto que había quedado en Jerusalén con el rey Sedequías, se habían apartado de la voluntad de Dios. De hecho, lo que Jesús hace con la higuera del camino a Jerusalén era lo mismo que el profeta Jeremías había anunciado que Dios haría con su pueblo Israel. Los cortaré del todo, dice Jeremías en el capítulo 8, versículo 13. Los cortaré del todo, dice Jehová. No quedarán uvas en la vid, ni higos en la higuera. Y se caerá la hoja. Y lo que les es dado pasará de ellos. Por lo tanto, la maldición de Jesús a la higuera debemos entenderla como un simbolismo del juicio de Dios contra su pueblo Israel. Una higuera con hojas, me imagino. Y aquí es donde está la primera enseñanza de esta sesión y de donde podemos aprender. Las hojas simbolizan hojas exuberantes, verdes, grandes, frondosas. Llaman la atención. Y los que les gustan las plantas y sembrar pueden dar fe de esto. Que hay muchos árboles frutales que no lo dan, que aparentemente tienen buenas hojas, buen tallo, pero realmente no dan fruto. Y es que todos aquellos rituales bien organizados, perfectamente organizados que llevaban a cabo en el templo, solo servían para esconder la falta de verdadera vida espiritual. Incluso la forma en que le habían aclamado el día anterior cuando el Señor llegó a Jerusalén como aquel que venía en el nombre del Señor, era superficial. Era superficial porque no tardaron mucho en cambiarla por gritos de crucifíquenle, crucifíquenle. La abundancia de sus hojas hacía pensar que tenía fruto. Y esa es la forma de enseñar del Señor. Pero realmente, hermanos, carecía de él. Querida iglesia, queridos hermanos y hermanas que me escuchan, el Señor puede venir en cualquier momento de una forma inesperada. Y lo que Él va a buscar en mí y en usted será fruto. Él no se va a conformar con que tengamos hermosos templos, un templo bien bonito, bien ordenado, bien edificado, cultos muy bellos, bien organizados, buena música. No se va a impresionar por la relevancia social que hayamos alcanzado, el impacto en las redes, los seguidores que tengamos en ese despliegue de imágenes que semana a semana estamos subiendo. El ser miembros de una iglesia, el participar de la cena del Señor y la práctica asidua de las formas externas del cristianismo, mire, pueden ser únicamente hojas, sin frutos, sin el fruto del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Y Mateo recoge las palabras de Jesús cuando dice, por sus frutos los conoceréis. Más adelante, Pablo, escribiendo a los Gálatas, les dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza.
Esto lo veíamos ayer con el pastor Prunera. Mensaje dominical muy bueno, por cierto. Pero ¿cuál es la respuesta de Jesús en su contexto? Jesús le responde a los discípulos que aunque estos no habían hecho una pregunta, sino era un comentario, les había llamado la atención que la higuera se secó. Pero a partir de aquí comienza a hablarles acerca de la fe, de la oración y el perdón. Y usted se preguntará, y porque yo también lo hice, ¿qué relación tiene esto con el incidente anterior? Y aparentemente no hay mucha conexión. Pero si nos damos cuenta, podemos ver de que el Señor estaba enseñando a sus discípulos cómo debían reaccionar ante la incredulidad judía y el rechazo hacia Dios de su pueblo Israel. Sin duda, los principios que el Señor expuso aquí fueron de mucha utilidad en el comienzo de la expansión del Evangelio. Y lo han seguido siendo hasta nuestros días. La fe combinada con la oración y el perdón. ¿Para qué tenían que tener fe? Jesús no les estaba enseñando el secreto para maldecir higueras o echar un monte en el mar. No, no era eso. No tenía sentido. No era el propósito ese del Señor. La nación judía había sido maldecida por Dios porque no tenían fe. Ellos confiaban en sus obras y en su religión, pero no en Dios. Y esa fue la razón fundamental por la que viene el juicio sobre ellos. Al mismo tiempo debemos entender que la fe es el único medio por el que podemos llevar fruto para el Señor y ser librados de una esterilidad espiritual. La fe en Dios también nos lleva a superar las dificultades que siempre encontramos en el servicio. Otro punto enfatizado por el pastor Prunera en el culto de ayer domingo. Todo milagro, queridos hermanos, es producido por la fe en Dios. El Señor les dice, el que creyere y no dudare, será hecho lo que dice. La verdadera fe comprende la pequeñez e inutilidad de cada uno de nosotros para alcanzar las obras de Dios. Y por esta razón, descansa en su poder y en su gracia. Y aquí se encuentra el secreto para todo milagro producido por la fe en Dios. En la vida de todos nosotros hay momentos en los que Dios nos hace ver claramente que su voluntad es que hagamos algo en particular. Y en este caso podemos estar plenamente confiados en que ese algo se hará. Por lo que Jesús nos dice, todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Interesante esta palabra, creed. Creed y no dudar. El Señor dijo que la duda era un obstáculo para recibir lo que pedimos por fe. Y se puede dudar de Dios y también de lo que pedimos por medio de nuestras acciones. Santiago lo expresó de la siguiente manera. Pero pida con fe, dice, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Hasta ahí la cita. Así que pedir teniendo fe en Dios tiene ciertas limitaciones. ¿Por qué? Porque el Señor no nos estaba garantizando una fórmula mágica para conseguir lo que queremos. No es así. Pedís y no recibís porque pedís mal, dice Santiago en el versículo 3, capítulo 4, para gastar en vuestros deleites.
Notemos que cuando Jesús enseña cómo mover montañas, que por cierto era como un dicho, una frase, ¿verdad? Mover montañas por la fe, dijo explícitamente: tened fe en Dios. Oiga, el Hijo de Dios está demostrando, está enseñando que debemos de tener fe en Dios. Es Dios el que lo hace y nuestra confianza se apoya en Él y en su voluntad, que es la parte que más nos cuesta. Esto es algo muy diferente a la sugestión, que en realidad es una forma de fe en nosotros mismos y en nuestra capacidad para estar convencidos de algo que deseamos. Muy, muy contrario. Nuestra fe debe de apoyarse únicamente en Dios y en su voluntad. El Señor Jesús estableció ciertas pautas que debemos respetar si queremos recibir lo que pedimos. Es como una especie de filtro para que nuestras oraciones puedan pasar. Juan, en el capítulo 15, versículo 7, dice: si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Juan escribe esas palabras del Señor Jesús. Por lo que orar con fe no significa únicamente estar seguros de que lo que pedimos sucederá, sino que debemos asegurarnos también de que lo que pedimos se ajusta a lo revelado por Dios, es decir, su voluntad. No debemos olvidar que la fe es básicamente nuestra respuesta de confianza a lo que Dios nos dice. Esto es una de las cosas que con frecuencia se confunden y que finalmente tiene algunas consecuencias no muy agradables. En más de alguna ocasión he escuchado a muchos estar decepcionados, defraudados y hasta resentidos con el Señor por no tener lo que pidieron. Y la oración de fe implica necesariamente estar de acuerdo con la voluntad de Dios. Y muchas veces ni siquiera eso sabemos. No buscamos, no interpretamos, no procuramos enfocarnos con la voluntad del Señor. Porque solo así tenemos la garantía de recibir lo que pedimos. Juan, en primera de Juan, capítulo 5, nos recuerda, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. El Señor concluye en esta ocasión con otro elemento más. Y les agrega: y cuando estéis orando, perdonad. Ay, ¿de dónde sale esto? No, es que no podemos orar para pedir maldición de Dios sobre una persona, sino todo lo contrario. De hecho, guardar rencor en nuestro corazón contra otra persona hará que nuestras oraciones no sean contestadas como esperamos. Es decir, antes de orar al Señor, hemos de hacer todo cuanto esté a nuestro alcance para que haya paz con los demás hermanos, perdonándonos sinceramente en lo que nos han ofendido y pidiéndoles perdón si nosotros consciente o inconscientemente hemos ofendido. Recordemos, hermanos, que la promesa
tenía una aplicación especial a los apóstoles y a los primeros discípulos, porque ellos iban a perdonar a aquellos que en pocos días iban a matar a su maestro. Concluyo con esto. Hay un par de pasajes que destacan la importancia del perdón. Antes, sed benignos unos con otros, les escribe Pablo a los hermanos en Éfeso. Misericordiosos, les dice, perdonándose unos a otros, como Dios os perdonó a ustedes en Cristo. Y a los de Colosas les escribe, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Tremendos principios, tremendas lecciones. La fe, la oración y el perdón. Que el Señor le bendiga y nos escuchamos el próximo lunes, si Él nos lo permite.